¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de ingresar al Centro Arqueológico de Tula, un lugar, pues el lugar mítico, el lugar que forma parte de incontables relatos de origen, una metrópoli que ocupó un lugar central en el desarrollo de Mesoamérica. Y nos va a guiar en esta ocasión el arqueólogo Osvaldo Estrepone. Muchísimas gracias por recibirnos, Osvaldo. No, pues muchas gracias a ustedes. Qué afortunados que somos por tenerlos. Afortunados nosotros por poder realizar una visita de este tipo, celebrando los 85 años de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y rindiéndole homenaje también pues, a los grandes arqueólogos que nos han permitido que se conserve y que podamos conocer el inmenso patrimonio que hay en México. Aquí va a ocupar un lugar central Jorge R. Acosta, también los trabajos de Guiberto Jiménez Moreno, un etnólogo, un historiador. Que trabajaron intensamente en esta zona a partir de 1940, pero pues ya lo vamos a ver a lo largo de nuestro recorrido. Osvaldo nos va a remontar pues, muchos años atrás, cuando comienzan los primeros trabajos arqueológicos en este lugar. Yo he visto registro de que algún cronista en el siglo XVI, el padre Sagún, recibe noticias de lo que ocurre aquí. Hay algunos cronistas de ese tiempo que se dan una vuelta a este lugar tratando y oyen las primeras noticias de lo que pasó en Tula, la confusión que viene después de que si Tula es Teotihuacán, se pensaba que era el mismo lugar, no se había separado, cómo se va determinando que pueden ser dos lugares y cómo al colapso de esta ciudad, a mí me encanta el mito de Huémac. Al colapso de esta ciudad comienza el despegue del mundo mexica. Vamos a tener oportunidad de ver todo esto, de revisar los vestigios arqueológicos. Yo creo que hay que acercarse con muchísimo respeto a esta ciudad sagrada, porque son muchísimas cosas las que ocurrieron las que concluyeron en este lugar y las que se desataron en este lugar. Estaba haciendo un calor pues, semejante a cuando Huémac juega con los tlaloques el juego de pelota y les gana, dice la leyenda, y ellos habían apostado jades y chalchihuites y joyas preciosas, y al momento de que el rey Huémac les gana a los tlaloques, ellos le dan maíz y le dan unas mazorcas, y él dice, yo no aposté eso, no, a mí de qué me sirve eso, ¿no los quieres? ¿No? Entonces se van, y el castigo por ese desprecio es 4 años de una sequía espantosa, de un sol que secó todo y marca pues la hambruna, se desata una hambruna. Es que se van cruzando los mitos con cosas que probablemente pasaron históricamente. Pero bueno, como estoy muy emocionado de estar aquí, estoy adelantándome mucho. ¿Por qué no comenzamos, Osvaldo, hablando acerca de pues, el fragmento de un Atlante, como les llaman? Ahorita nos va a decir por qué le pusieron Atlantes. Pues vamos a ver los temas porque todo lo que nos estaba comentando pues tiene todo un proceso de investigación desde hace muchos años y por ejemplo el fuste de esta columna es algo muy interesante porque entiendo que fue descubierta por García Cubas. Antonio García Cubas. Que es de los primeros que hace ya una narración del sitio y la registra de alguna manera. Sí, fíjese que lo comisionaron a Antonio a que viniera a esta área porque había recibido, creo que, noticias sobre los trabajos que se hacían en aquel entonces y no eran trabajos de exploración arqueológica en sí, sino que eran probablemente el interés de coleccionistas por el saqueo, obtener objetos. Y justamente este fuste lo encuentra García Cubas aquí a las orillas del río y lo rescata.
con el tiempo pasó ya a la Ciudad de México y de la Ciudad de México volvió para aquí. ¿Ah, sí? ¿Se lo llevaron al Museo de...? Así es, sí, porque muchos de los... En la calle de Moneda. En la calle de Moneda, exactamente. Que bueno, García Cubas, para quien no lo conozca, es pues un personaje muy relevante del siglo XIX, primer geógrafo mexicano, ¿no? Como tal, historiador también de la Sociedad Mexicana de Geografía, ¿no? Autor de un libro central que se llama... El libro de mis recuerdos. El libro de mis recuerdos, donde aparece o desfila no solamente la vida de un niño, de lo que ve un niño, de los juegos que escucha en su infancia, sino que se va planteando pues, la vida en México de mediados a finales del siglo XIX, cuando llega la luz eléctrica, cuando aparecen los serenos, etc. Sí, ¿Esta pieza es original? Es original, sí, claro que sí, es original. Y bueno, tiene todas las marcas, ¿no?, de la pátina de intemperismo, ¿no?, que habla acerca de los fenómenos que la afectaron, ¿verdad? Se ve claramente, por ejemplo, una parte que pudo haber estado enterrada y otra que sufría el intemperismo. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo que hace un rato comentabas. ¿No? ¿Esto quiere decir que estaba boca abajo? Probablemente sí estaba enterrada. Se conserva mejor esta parte. Hay partes que sí que se conservan mejor porque estuvieron enterradas, ¿no? Muy bien, pues si le parece, Osvaldo, podemos iniciar hablando un poco del origen del pueblo tolteca. Sí, la tradición dice que los toltecas se establecieron en Tula y que estuvieron aquí por muchos años, que fue un lugar muy importante en el altiplano central mexicano, porque aquí se instauraron, ¿no?, aquellos procedimientos que le dieron fama a estos grupos, que fueron los que hacen la cultura, los hacedores de cultura, los que manejaban las artes, las ciencias, y que en algún momento pues migraron o tuvieron una serie de problemas como los que usted comentaba acerca de las situaciones medioambientales, ¿no?, y la procuración de alimentos, pero otros que tienen que ver con llegada de otros grupos nómadas que tuvieron efectos, ¿no?, bélicos, y que en ese momento pues causó la debacle de esta ciudad, de este gran de lo que se considera un imperio, pero probablemente que haya sido, ¿no?, una forma de organización político-territorial que estableció las bases para lo que es el fundamento político de aquellos grupos, ¿no?, hasta la llegada de los hispanos. Pero digamos que sí era una ciudad dominante aquí, ¿no? O sea, quizá no un imperio bajo los términos quizá europeos, pero sí era una ciudad que dominaba el altiplano central, ¿no? No solamente de dominio, sino que yo creo que acá se dieron las reglas básicas para que los pueblos se organizaran y que mediante esa política generaran un ámbito de progreso y de bienestar para los pueblos. Es decir, acá se instrumentaron, creo que, reglas muy importantes de cómo los grupos políticos tendrían que gobernar y cuál sería los distintos tipos de arreglos políticos para que la ciudadanía o para que los pueblos, quienes vivían en los pueblos, tuvieran, ¿no?, la posibilidad de progresar económicamente y no se dieran conflictos, ¿no? Creo que esos términos se dieron en esa parte, ¿no?, de la historia del altiplano central mexicano aquí en Tula. Y perdón, noto que aquí vemos como una especie de jardín botánico. Habría que imaginar que este es el entorno al que llegan a establecer su ciudad. Vemos un clima seco, principalmente. ¿Sería así, seco? Había un río caudaloso, estábamos a la ciudad al lado de un río, en un valle... Pues es justamente el aprovechamiento del agua lo que hizo posible que esta gente progresara tanto. Por eso vienen aquí, por el río. El manejo del agua, el manejo de lo que son las corrientes estas, de lo que llaman el río Tula, y aquí donde usted explore, y vamos a ver algunos elementos ahora en la zona, van a encontrar una serie de apantles o de canales que cada gota de agua es aprovechada, ¿no? Entonces, imagínense que esta es una vega que desemboca hacia lo que es la compuerta, la laguna que se encuentra aquí cerca, y toda la vega esta estaba totalmente transformada en un vergel. Y las condiciones que tienen ahorita, ¿no?, del buen clima, del ambiente seco, hacía prosperar cosechas porque tenían toda esa humedad, esa agua. Esta ciudad se empieza a desarrollar ya en esta era, por ahí del año... Cronológicamente hay varias interpretaciones. En general,
lo que se ha propuesto es que el asentamiento primario de Tula comienza aquí en una localidad que se llama Tula Chico, que está a menos de 1000 metros, y que este lugar crece, y en algún momento de la historia este lugar es abandonado y se funda Tula Grande, que es esta parte que está acá. Eso comenzó por el año 700, más o menos 750, de acuerdo. Es decir, sí coincide con el desplome de Teotihuacán. Bueno, hay divergencias porque en los últimos estudios se ha visto que realmente Tula Chico comienza a tener un auge por los años del 500 y tantos al 600. Pero eso es porque la datación de materiales ha sido establecida mediante un proceso de radiocarbono, o sea, de carbono 14, que permite conseguir fechas más exactas de las que se tenían anteriormente. Y los últimos estudios que nosotros tenemos aquí en Tula Grande indican que la fundación de este espacio arquitectónicamente se da por el año 750-800, mucho antes de lo que se había previsto. O sea, es decir, entonces, que ya está aquí en auge contemporáneo a Teotihuacán. Teotihuacán tiene un proceso de crecimiento poblacional y arquitectónico que comienza 300 años antes de Cristo, 150 años de Cristo, y que se dice que terminó por el año del 750, pero en realidad hay antecedentes y hay nuevas fechas que hablan de un problema que se dio en Teotihuacán por los años del 500, 550, donde empieza ya un proceso, ¿no?, de convulsión social. Pero bueno, es decir, de cambios en la arquitectura que hacen pensar, ¿no?, que los distintos actores sociales tenían allí una relación un poco antagónica, ¿no? Pero digamos que de alguna manera... De nuevos grupos y materiales. O sea, de alguna manera sí el auge de Tula coincide con un momento de cambios políticos, sociales en la región. Así es. El tema es que siempre queremos ser muy precisos y categóricos. Claro, es muy complicado. Desde aquí sí, son procesos. Y en realidad estos no. Pero digamos, podemos calcular que fueron 500 años de florecimiento de este lugar. Hay señales también de un incendio, ¿no? Hay un palacio quemado, probablemente. Ese es un tema muy interesante. Probablemente hay algo semejante a lo que sucedió en Teotihuacán. Pero el hecho es de que cuando los aztecas, la peregrinación de los aztecas pasa por aquí, el lugar está abandonado. Ya en el Códice Xoll se marca, ¿no?, que estaba abandonado, que pasaron por allí, ¿no? Y ellos encuentran las construcciones, van de alguna manera germinando o fortaleciendo los mitos de fundación de su propio pueblo, pero se habla también de un saqueo realizado por ellos. Pues sí, mire, son una serie de hipótesis que se dan en el marco de esto, lo que yo llamo la tradición histórica en la arqueología, ¿no?, que utiliza mucho de las historias, de los mitos, de todo lo que se recopiló durante el siglo XVI y demás, para explicar qué es lo que se ve cuando uno investiga o cuando uno pone al descubierto los monumentos arqueológicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo se tiene que evaluar, se tiene que poner al escrutinio, ¿no?, de lo que es la materialidad de los bienes arqueológicos. Y como usted decía, ¿hay un lugar quemado? Sí, está quemado. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces se quemó? ¿Y por qué se quemó? ¿Y por qué se quemó algo y otro no se, otra parte del edificio no se quemó? Sí. Entonces, eso nos va a dar a nosotros indicios o una serie de hipótesis que pueden ser a lo mejor investigadas para saber qué sucedió realmente. ¿Qué se quemó? La evidencia está allí, pero ahorita lo vamos a ver con más detalles. Ahora, nada más para también ahondar un poco más en cómo es que se establecen aquí y cómo es que va surgiendo el auge de Tula. También esta es una zona muy rica en minerales, ¿no? Y eso se volvió muy importante, entiendo que la obsidiana, sobre todo en esta región. Pues la fuente de obsidiana está en el área de Pachuca, la fuente más importante. Pero al parecer, por los estudios que ha hecho el doctor Robert Cobian y de sus allegados, los investigadores que trabajaban con él, hablan de que en un primer momento una de las fuentes de obsidianas importantes era la región de Ucareo, en la parte de Michoacán, y que después hay un cambio en lo que sería el lugar de obtención de la materia prima hacia la zona de
de Pasoyucan, que es donde se encuentra la Sierra de las Navajas. La Sierra de las Navajas es un yacimiento que tiene la mejor calidad de obsidiana que tenemos en el altiplano central mexicano. Y eso ha dado una serie de hipótesis acerca de por qué Tula dominó o no la Sierra de las Navajas. Lo que yo entiendo por las investigaciones que hemos hecho por allá por la Sierra de las Navajas es que no hay ningún sitio tolteca importante o tan grande que justifique la presencia de Tula en la Sierra de las Navajas. El sitio más importante que tiene rasgos de la cultura tolteca se encuentra a la altura de Tizayuca, a 40 y tantos kilómetros de distancia de la Sierra de las Navajas, ¿no? Los demás sitios son sitios pequeños de segundo orden y que tienen que ver con actividades rurales o con actividades de extracción muy limitadas. Quisiera volver un poco leí que se halló un pozo de saqueo de la época del paso de los mexicas, donde probablemente se encontraron incluso enterrados los atlantes y otras cosas. ¿Esto es real? Bueno, el pozo sí existía, por supuesto. ¿A qué se refieren con un pozo de saqueo practicado por los mexicas? ¿Ellos hicieron excavaciones a ver qué aparecía, qué encontraban? Mire, esa es una hipótesis que se generó a partir de ciertos datos históricos. Primero, que pasaron estos grupos, ¿no?, migrantes y que probablemente causaron algún daño, se encontraron con esta cuestión de la magnificencia de la ciudad. Y segundo, con ciertas historias que hablan acerca de lo que hicieron ciertos personajes mexicas en su momento, cuando estaban en el poder en Tenochtitlan, ¿no?, que mandaron personajes o enviados especiales a Tula para tratar de encontrar lo que era el origen de estos mexicas, ¿no?, porque eran los toltecas chichimecas, claro, ¿verdad? Sí. Entonces esta combinación de historias da como resultado que cuando la investigación arqueológica comienza acá y el arqueólogo Acosta empieza a intervenir la pirámide, se encuentra esta gran cala de aproximación en la parte central de la pirámide, y cuando ve este gran pozo, esta gran cala, empieza a encontrar las distintas secciones de lo que son las cariátides o los atlantes. Entonces ahí se conjugan explicaciones del ámbito histórico con el ámbito arqueológico, pero en realidad qué pasó allí lo tenemos que explorar a partir, ¿no?, de lo que es la materialidad del hecho, ¿no? Cuenta Fray Diego Durán que cuando los enviados de Moctezuma ven los barcos de los españoles en el Golfo y por fin se acercan en unas lanchas y los dejan subir y entonces intercambian algunas cosas y les dan a los enviados de Moctezuma, les dan desde luego unas cuentas de vidrio, les dan unos espejitos, etcétera, pero les dan unos bizcochos que ellos no quieren probar, no quieren comer, y se los llevan a Tenochtitlan y se los entregan a Moctezuma. Y dice Durán que el bizcocho Moctezuma se lo da a comer a uno de sus jorobados, para que lo pruebe, y a él le parece que está bien, pero les da miedo porque todavía piensan pues, que son dioses o que son seres sobrenaturales y que ese alimento es sagrado. Y entonces dice que lo manda poner en una caja de color azul y hace que lo traigan a Tula para que lo entierren. Dice, en calidad no nos metemos, no nos metamos con esto. Y entonces manda a una comisión que venga a Tula a enterrar el bizcocho que le dieron en los barcos los españoles. Eso me parece, bueno, fantástico y muy revelador de la condición que tenía Tula en la mentalidad de los mexicas. Pues sí, le digo que esta tradición tan allegada a la parte histórica ha generado toda una visión y una semblanza de los grupos toltecas, ¿no? Y creo que las nuevas investigaciones no solamente toman esa parte, sino que a través de la cultura material que estamos viendo y rescatando, generamos otras interpretaciones que a lo mejor pueden ser complementarias y que nos presentan una serie de preguntas acerca de lo que es la materialidad, de lo que estamos viendo como arqueológico, para entender realmente el valor que tiene la cultura tolteca por sus obras. Muy bien, pues qué interesante. Estamos ya prácticamente a punto de acercarnos a la zona de los monumentos. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, acompáñenos.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Pues ya con el sol a plomo iniciamos el segundo punto de nuestro recorrido. Osvaldo, me gustaría preguntarle cómo llega el arqueólogo Acosta a este lugar. ¿Por qué se decide venir a este lugar en 1940 a iniciar las excavaciones arqueológicas? ¿Y qué es lo que encuentra cuando él llega aquí? Pues por el año de 1939 se reúnen un grupo de intelectuales de la época, promovidos no por esta idea de Alfonso Caso de darle sentido a la investigación arqueológica, pero de manera institucional en México, en el México moderno. Y se reúnen Jorge R. Acosta, Wilberto Jiménez Moreno, el mismo Caso y otros arqueólogos, Kelly. ¿Para qué? Para hablar sobre el tema de Tula. Y en esa reunión, pues, una persona que tuvo mucha influencia fue Wilberto Jiménez Moreno, que al hacer la investigación encontró esa relación histórica de la Tolán mítica con la Tolán de Tolanjicocotitlán, que es
esta Tula que está cerca del Jicuco, que es el Cerro Jicuco. A partir de entonces, ¿no? Porque decían Tolán, Teotihuacán, Tolán, Tenochtitlan, entonces pensaban que era como, pues, no era el nombre de un lugar específico, sino algo que definía o se agregaba como un prefijo a las ciudades. Como un prefijo de importancia de centro urbano, de prestigio, con una trascendencia histórica importante, ¿no? El término de Tolán. Pero entonces, a partir de eso y con la conformación del Instituto Nacional de Antropología en el año 39, se decide que se iniciaran las investigaciones en Tula. ¿Por qué? Porque se le quería dotar de un valor arqueológico para que fuera puesta al servicio, ¿no?, del público como una zona de atracción turística. Y fíjense que en ese año, en el año 40, llega Acosta a trabajar a Tula bajo el patrocinio del instituto y comienza sus exploraciones en el edificio que tenemos aquí a mano derecha, que es el juego de pelota número 1. Es el primer edificio que comienza a ser investigado y a partir de ese edificio traza una trayectoria de exploraciones que van desde el juego de pelota a la pirámide. Y de allí empieza a abarcar lo que son los distintos edificios, como este montículo de tierra que se ve acá, que le llama el Palacio de Quetzalcóatl, el edificio número 1, y lo que está del otro lado, que es el Palacio Quemado, o el edificio número 3. Perdón, pero es muy interesante que este sea entonces de los primeros proyectos después de la formación del INA, ¿no? de la creación del INA. Creo que también nos habla de la importancia que se le da a Tula. Así es, porque había todo un significado, una ideología acerca de la importancia del término toltec, es decir, y de la obra de los toltecas y de lo que es y de la importancia que tenía, ¿no?, este bien cultural en la interpretación histórica del pueblo mexicano. Entonces, a partir de esas exploraciones, Acosta se da cuenta de que la arquitectura aquí en Tula habría sufrido a través de los años una transformación muy grande. ¿Por qué? Pues porque al ser un lugar tan interesante en cuestión de la cultura material, como bien lo dijo hace un momento, ¿no?, los mismos grupos chichimecas que pasaron de acá exploraron para saber si había algo en este lugar o no. Y por ejemplo, como pueden ver, ahí está la cala, y si siguen los contornos de la piedra, verán ustedes que ese era el gran pozo o la cala donde encontraron los atlantes que están en la parte superior. Ese era el pol, la cala, ¿no? Es decir, fue un proceso que, si ustedes observan bien, un proceso de investigación, o sea, alguien que tenía una preparación para investigar en términos de la cultura material, hizo una cala de aproximación que empezó en la parte de afuera y terminó en la parte de... Entonces, uno se pregunta, ¿fueron estos grupos chichimecas los que exploraron y encontraron estas cosas, o fueron otros los que iniciaron estos procesos? Bueno, Desiré Charnay estuvo en 1850 y tantos por aquí. Sí. Pero no nos dice nada. Es de los primeros en explorarlo, ¿no? Y luego la otra cosa es que también muchas piezas de aquí fueron llevadas a Tenochtitlan. Pues varias de las piezas así fueron llevadas, y es justamente esas son los relatos históricos que se mezclan con la evidencia arqueológica que va a Ahora, son llevadas a Tenochtitlan con una idea de legitimarse como herederos de los toltecas, como establecer un linaje tolteca, o ¿cuál sería la motivación ahí? Pues esa es una de las grandes motivaciones, ¿verdad? Esos son temas que han abordado, por ejemplo, el mismo Eduardo Matas Moctezuma, ¿no? El arqueólogo López Luján, por ejemplo, ¿no? Y otros investigadores que han incursionado en esta hipótesis, ¿no?, de tomar las fuentes históricas por un lado, porque existe una fuente histórica que habla, ¿no?, de contingentes o personas que fueron encomendadas por los grupos dominantes mexicas para venir a explorar sus raíces, ¿no?, su identidad. Y no solo también de que un primer tlatoani mexica pudo haber sido de origen tolteca por ahí. Lo que pasa es que el linaje tolteca es un linaje que tiene una representación en el altiplano central muy amplia, ¿no? Por ejemplo, Torquemada nos habla
acerca de los distintos reinos que se constituyeron y de personajes, por ejemplo, de las distintas etnias acolúas, que eran descendientes de los toltecas y de distintos grupos toltecas, nonoalcas, ¿no? De otros que tenían una ascendencia otomí, otros de ascendencia náhuatl, es decir, una serie de informes que, si bien son históricos, en lo arqueológico no es tan fácil identificar o tratar de trazar, ¿no? Muy bien. Vamos hacia allá, nos vamos a referir a esto. Si quieren hacer una semblanza solamente, o lo pueden hacer la semblanza, ¿no? Desde de lo que sería la toma de imagen de la ¿O podemos subir? De pelota. Sí, ¿Sí? A ver, porque aparece el juego de pelota, que es de lo primero que se descubre. Es que, bueno, estamos en la ciudad donde surge Quetzalcóatl, ¿no? Donde surge el mito, la leyenda de Quetzalcóatl. Claro. Esa es una de las cosas que se convertirían en señas de identidad para el pueblo mexica, ¿no? Así es. Por favor. Y sí, Quetzalcóatl es una referencia que atraviesa muchos periodos de la historia del mundo mesoamericano, ¿no? Y tiene un correlato histórico muy particular. De hecho, por ejemplo, cuando Acosta comenzó a investigar este juego de pelota y luego se fue hacia lo que es la pirámide, lo que encontró del lado oriente de la pirámide, ¿no? Tiene que ver con lo que él llamó el mito de lo que es la simbología de Quetzalcóatl, ¿no? Le llamó a esa parte la representación de Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Que es el lucero de la mañana, y relacionado con un mito de la región quiché. Ese es un estudio que hizo uno de los investigadores que trabajó con Acosta, del equipo de Acosta, Hugo Moedano. Hizo su tesis sobre ese fenómeno e interpretó todo lo que encontró de aquel lado, que son las figuras de los jaguares, de los pájaros o de los águilas comiendo corazones, y los relacionó con esos mitos, ¿no? Entonces, desde el principio nombró a el edificio de la luna, y a la otra pirámide grande el edificio del sol, pensando en la distribución equitativa que tenía los edificios en Teotihuacán. Sí, claro. Aunque con diferencias de proporciones, ¿verdad? Pero él tenía esa idea. Al mismo tiempo, por ejemplo, en aquel tiempo eran pocos los arqueólogos que trabajaban para el instituto, y muchos de los arqueólogos trabajaban un tiempo en este proyecto y luego se iban a Chichén o a Monte Albán y seguían trabajando, ¿no? Entonces tenían una experiencia y una visión de lo que era Mesoamérica. Claro. A partir de la materialidad de las cosas en toda Mesoamérica, ¿no? Que no hemos hablado tampoco, es que está, cómo desprenderse o cómo regresar o cómo no caer en la tentación de hablar del juego de pelota de Huema con los tlaloques, de hablar de lo de Quetzalcóatl, de que este gobernante que estaba en contra de los sacrificios humanos, sí, y que es obligado a embriagarse con pulque, que le entregan el cuerpo. Hay un relato que me gusta mucho, porque él no tenía cuerpo, Quetzalcóatl, y le llevan un espejo para que se vea y le entregan el cuerpo, y cuando le entregan su cuerpo, mediante el hecho de que lo ve, cobra pues, como conciencia de su carnalidad, tiene esa borrachera de la que habla la leyenda, en la que acaba cometiendo un incesto, y al otro día al despertar se da cuenta de todo lo que acaba de hacer y dice: me voy. Y se va hacia la costa del Golfo, sí, ahí prende, ¿no?, una pira. Son muchas las leyendas, tiene variantes, la leyenda tiene variantes, pero prende una pira y se arroja, y surge la estrella de la mañana, Tlahuizcalpantecutli, que es la representación de Venus, ¿no? La estrella matutina. Y cuesta mucho trabajo. Bueno, uno siempre que va caminando por aquí tiene el peso, tiene la sombra de esos relatos, y trata de hacer una relación entre lo que está viendo y lo que ha escuchado o lo que ha leído. Me imagino que debe ser una tarea descomunal lograr poder poner distancia para ver qué dice la mera evidencia. Pues miren, aquí estamos en este lugar, ¿verdad? Fíjense ustedes, algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde el punto de vista de la estratigrafía en la arqueología. ¿Qué es la estratigrafía? Es este proceso que tiene que ver con la construcción de algo
a lo cual se le empiezan a agregar o transformar y depositar otros elementos. Acá tenemos algo muy claro, si se fijan. ¿Ven este pared que está acá? Este es un talud del edificio en su primera fase. El edificio en el primer instante que es construido, la pared que está allá estaba aquí. Posteriormente le agregan todo este volumen hasta aquí. Fíjense ustedes el concepto arquitectónico. Este espacio termina justamente aquí. Este es una indentación que sigue el contorno de la primera pirámide que está allá. Cuando uno empieza a ver estos detalles arquitectónicos, estratigráficos, empieza a preguntarse, ¿no? Aquí se jugó tal cosa, aquí aparecieron estos personajes y empezamos a preguntarnos cuándo, en este edificio o en este edificio. Es decir, la parte de la materialidad nos obliga a reflexionar ahora sí en términos de la conducta humana y de ciertos hechos que se dieron en el tiempo, un tiempo cronológico muy distinto al tiempo del mito, de la historia, porque no lo podemos situar a ese espacio. Sabemos que es histórico, pero aquí estamos bajo ese concepto. Y hay un aspecto muy interesante que les quiero mostrar aquí en esta escalinata. Algunos colegas hace mucho tiempo, cuando propusimos que este juego de pelota fue construido inicialmente por el año 750, más o menos, 780, y que fue uno de los elementos arquitectónicos que le dio identidad a la ciudad, empezaron a preguntarse si este juego de pelota tenía relación con otros elementos de otras culturas tan distantes como la zona maya. Entonces, uno de los investigadores me hizo notar que en aquella esquina todavía se conserva, ¿no?, el perfil de un jugador tallado en piedra. Y hace referencia a que en su estudio la posición de las piernas y los elementos que se conservan tiene mucho que ver con la zona del Soconusco. Esa es la hipótesis entonces que ata a este edificio con una iconografía, con un tiempo y con otros lugares. Es decir, en la parte arqueológica viajamos en el tiempo y en la interpretación a partir de las cuestiones materiales. O sea que probablemente estaba recubierto por figuras que relataban algún acontecimiento. Ahí solamente quedan las piernas, las sandalias. Las sandalias. ¿Algunos signos calendáricos o qué son? Son, bueno, no los puedo interpretar, pero son elementos de la iconografía de esa pieza. Pero así como usted nota esto, yo le pregunto, ¿y por qué esta sola? ¿Dónde están las demás? Fíjese que se perdieron todos los acabados. Porque se fueron a hacer las casas de aquí al lado, de los pobladores. Porque los seres humanos, a donde encontramos un lugar que está deshabitado y no tiene una limitante para poder utilizar y reutilizarlo, los materiales las tomamos. Los llevamos. Eso se llama seguir la ley del menor esfuerzo. ¿Por qué vamos a ir a buscar materiales del otro lado del cerro cuando tenemos todos los materiales acá? Y eso habla de la continuidad cultural de estas poblaciones, que aquí a lo mejor sucedieron hechos que nos hacen ver de que hubo destrucción, hubo problemas políticos importantes, pero que la población siguió viviendo nunca acá quedó totalmente despoblado, digamos. Exactamente. Ahora, esto es muy interesante porque también se habla de una gran influencia tolteca en la zona maya, particularmente se vincula a Chichén Itzá, ¿no? Así es. Claro, eso es una pregunta muy constante, ¿no? Desde quién fue primero o desde quién influyó a quién. Lo que sí es que este patrón arquitectónico que vamos a ver ahora en un momento, que tiene que ver con la generación de espacios internos muy amplios, es algo único en Mesoamérica. En pocos lugares, en pocos sitios mesoamericanos, existe la creación de espacios internos tan grandes como este. Este llegó a tener aproximadamente 1,5 hectáreas de techumbres. Imagínense ustedes la cantidad de materiales y de trabajo humano y de la logística para generar estos, ¿no? Queda claro en Chichén Itzá, por ejemplo, que sí hay una ocupación, una presencia, una influencia que no es la de los itzáes, ¿no?, sino que es lo que se ha dado en llamar pues, una presencia tolteca
Se ven los dos rasgos y se ve pues la llegada de la serpiente, las ondulaciones de la serpiente emplumada, y lo cual habla de que en algún momento en esos 500 años esta metrópoli tuvo una radiación cultural, tal vez militar, no sé, pero... Claro, eso en términos históricos, pero si yo hago una traducción al tema de lo que es la sociedad humana y de los procesos de inmigración y emigración, son procesos que estamos viviendo hoy día. Sí, claro. Hoy día todo vemos cómo migran las personas, ¿no? Y son fenómenos recurrentes a través de la historia y a través de ciertos documentos históricos o de semblanzas, mitos. Tenemos información que nos ubican cronológicamente, pero en términos de lo que es lo arqueológico, esa ubicación se tiene que dar a partir del dato arqueológico. Claro, del objeto. Bueno, por lo pronto soñemos con Huémac. Que por aquí estuvo. Que por aquí estuvo. Sin ninguna duda estuvo aquí. Sin ninguna duda Topiltzin estuvo aquí. Lo de Huémac es fascinante también porque después de esa caída de la hambruna se va, dice la leyenda, hacia México, Tenochtitlan, y trata de meterse al lugar de los muertos, a Zincalco, y va a pedir permiso de que lo dejen entrar, y ahí se separan las versiones. Unas dicen que se colgó, otra que fue apedreado por su pueblo, y otra que sí lo dejaron entrar, y que cuando Moctezuma fue a pedir a Zincalco, tal vez alucinado por este relato, fue a pedir que lo dejaran entrar porque no quería ver la llegada de los españoles, no quería ver el fin del mundo mexica, va a Zincalco y le manda un mensaje a Huémac diciéndole: díganle al señor que me deje entrar, que voy a ser su criado, que voy a barrer, que voy a lavarle la ropa y los trastos. Y es muy bonita la respuesta porque le dice, no sabes lo que hay aquí no hay más que huesos y polvo y gusanos. Nadie puede evadir el destino que tiene y te tienes que regresar a enfrentar lo que vas a tener que vivir. Y es cuando Moctezuma, pues ya lleno de miedo, dice, pues a ver qué pasa. Pero es increíble cómo se va conectando todo el tiempo lo que sucede en Tula con los relatos que vamos hallando de lo que tiene que ver con el mundo mexica, con Tenochtitlan, con la llegada de los españoles, con los augurios, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, y nos vamos a mover hacia otro sitio. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Bueno, ahora nos vamos a acercar hacia este orificio que fue practicado como para, en un momento de búsqueda, de saqueo, no podemos determinar de qué, pero se hizo sobre la fase exterior del templo, la fase, digamos, más nueva. Pues atravesó 400 años de historia, para decirlo de alguna manera. Perdón, pero digamos que, o sea, tendría que haber sido alguien que conocía el método constructivo de construir, digamos, una pirámide sobre otra, ¿no? Para saber que había que entrar varias capas para llegar a lo valioso. No solamente eso, sino que creo que ya viendo la cala, entendiendo la metodología que se usó, se podría posicionar con estos primeros dileitantes, estos coleccionistas que buscaban artefactos y objetos, y eso es a partir del siglo XIX. Sí. Claro, sí. A partir de este auge que generó el proceso de creación de museos en Francia y el interés por los franceses por las antigüedades, claro. ¿Verdad? Muchas piezas encontradas aquí están allá. En el Museo del Hombre. Se llevaron cajas y cajas de materiales de toda Mesoamérica y hoy las vemos en venta en distintas casas. Y hay cosas también perdidas que hay registro que se llevaron y que no sabemos dónde están. Así es, por ejemplo, Charney, que fue uno de los primeros exploradores, o uno de los exploradores que dejó un registro acerca de lo que hizo aquí, se llevó varias cajas de tula y lo hizo a partir de un convenio que generó con el gobierno mexicano, donde se le permitió llevar el 50% de los hallazgos de lo que encontró aquí. Sí, bueno, también había otras ideas en esa época sobre el distintas patrimonio. Legislaciones, ¿no? Sí, exacto. No existía la legislación que tenemos hoy, aunque no deja de ser condenable el saqueo y el expolio. No, porque así hicieron todos los museos de Europa. Pues sí, sí. Pero esta es una excavación que se hizo con una metodología y creo que dista mucho de ese mito, de esa semblanza que tenemos de aquellos personajes de origen tenochca que estaban tratando de buscar su identidad. Probablemente lo hicieron. Pero no en esta escala, ¿no? Pero no en esta cala. Probablemente lo hicieron, pero no en esta cala. De hecho, esta cala, adentro de esta cala, que se ve hoy día que ha sido tapada, ¿verdad? Ha sido cubierta y se ha repuesto lo que es la arquitectura, se ha reconstruido. En la parte interna, pues se encontraron los distintos tramos o secciones de las cariátides o los que están en la parte superior. O sea, esto lo pudo haber hecho alguien que ya había excavado en Egipto, que ya tenía conocimientos de Ur. Pues fíjese que hay noticias por parte de Antonio Peñafiel en su obra
de que había ciertas personas que eran dueños de las haciendas aquí en Tlahuelilpan que tenían reliquias y ciertos monumentos muebles, ¿no? Que eran procedentes de esta zona. Entonces, corría la voz, ¿no? O sea, como hace un momento platicábamos, seguía siendo una zona poblada. La gente sabía acá que había cosas, ¿no? Pues el mismo Charney dice que uno de los pasatiempos más importantes de los pobladores de Tula en los años de 1890 era venir aquí a buscar tesoros. Por eso se llama hoy día el Cerro del Tesoro. El Cerro del Tesoro, claro, desde luego. Bueno, y tenemos desde luego esto que es absolutamente llamativo. Sí. Está en dos fases, es decir, este edificio cubrió un friso o un mural anterior o una fachada anterior. Les comento que desde mi primera visita a este lugar me llamó la atención de a quién se le ocurriría construir una barda perimetral a un edificio tan importante como la pirámide. Y eso me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, desde los años 80. Y a últimas fechas, realizando investigaciones estratigráficas, creo haber encontrado una idea que puede proporcionar una hipótesis de explicación. Aquí en Tula hubo 3 proyectos importantes de construcción, reconstrucción y transformación de la ciudad. Estamos viendo el origen del segundo proyecto aquí en este lugar. En el segundo proyecto, alguien tomó el edificio de la pirámide y le puso barda perimetral para decir esto. De aquí para acá son los límites de lo que yo voy a resguardar o voy a... de un recinto sagrado. Y no es algo, digamos, que sea extraño, sino que en muchos lugares donde hay este tipo de bardas, tiene que ver con esta ritualidad del espacio, de reclamar el espacio para un uso ritual en específico. Pero también hacer como una división, ¿no? Lo vemos en Templo Mayor. Así es. Se pone una barda para dividir lo que es el espacio sagrado del espacio de la vida cotidiana. ¿Esto de qué época es? Esto debe tener un origen por el año 860 más o menos. Y vemos representaciones como de Miquisque, como de un descarnado. Ah, bueno, es que le llaman el Cuatepantli, ¿verdad? Por las representaciones de las serpientes, pero en realidad para mí es una serpiente en una posición muy incómoda. Porque si ustedes ven, y me voy a pasar del otro lado nomás para señalarlo, la serpiente está doblada en el dorso. Si ustedes agarran una serpiente es muy difícil que la doblen en el espinazo en el sentido contrario, la pueden enroscar y demás. Y después dicen que esta serpiente, de la serpiente sale una calavera. De las fauces, una calavera. Sin embargo, yo veo aquí que hay un juego de posiciones, ¿no? Hay un plano frontal y un plano posterior a donde se encuentran partes del cuerpo humano. ¿Cuáles son las partes? Las extremidades inferiores, claro, sí. Las extremidades superiores y el cráneo. Es decir, acá hay un juego de imágenes que nos hace ver como si fuera solo una imagen, pero sin embargo es una imagen compuesta, ¿no? Y lleva el nombre de lo que quisieron, del tema más importante, que es la serpiente. Ok, y aquí arriba. Pues son elementos que hacen alusión a lo que es el agua, ¿verdad? Son elementos que tienen que ver con es decir, son caracoles cortados, ¿verdad? Habla acerca de elementos marinos. Pero también de Venus, ¿no? Hablábamos de que hay también así es, Venus, es decir, hay la estrella de la mañana. Esa, ¿no? Ese juego de todas las... ¿Y esto que vemos en la parte posterior del basamento? Jaguares, ¿no? Parece ser. Eso es parte de lo que Moedano en algún momento identificó como la relación que guardaba la pirámide con Tlahuizcalpantecutli. ¿Por qué? Porque hay un antiguo mito quiché que habla acerca de las águilas comiendo corazones, ¿no? Por una determinada... Abajo se ven las águilas. Y están los distintos cánidos y felinos, ¿verdad? Aquí es una procesión de felinos, pero del otro lado es una procesión donde se mezclan, ¿no? Probablemente sean coyotes o perros, habría que ver, o lobos. Se han encontrado huesos de lobo en las exploraciones arqueológicas de los años 80 que se hicieron aquí. Y bueno,
todo esto está en un proceso que le da todo un contexto simbólico a la pirámide en un determinado momento, ¿no? Este perduró hasta el tercer proyecto, pero otros no. Otros fueron cubiertos en el proceso de reconstrucción y remodelación del espacio. Ok. Osvaldo, estamos llegando al final de este programa. Se nos agotó el tiempo. Nos falta ver pues la parte, digamos, central, la parte más conocida de este centro arqueológico. Le propongo que sigamos el recorrido para poder compartir con quienes nos están acompañando los secretos de Tula, mi querida Beca. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, porque yo ya me quedé picada y hay mucho más que ver. Todavía hay mucho más que ver. Pues muchas gracias, le agradezco que nos haya acompañado en este recorrido. Espero que lo haya disfrutado, que haya sido aleccionador, revelador. Estamos apenas acercándonos al misterio de Tula. Lo vamos a seguir en el próximo programa. Espero que nos acompañe. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.